Buenos días muchachos, espero que estén bien. Ahorita les comentaba que un compañero me invitó a hacer un pequeño spot en su estudio de grabación. Entonces estamos en camino a Puñaro. Les llevo conmigo para que puedan ver qué tipo de videíto le podemos hacer. Ahorita ya llegamos a Puñaro. Estamos en Puñaro, no sé si en Puñaro Alto o Puñaro. Puñar se llama este lugar. Entonces aquí estamos con Zairi. ¿Cómo se llama tu Estudio. el estudio? Estudio B. Estudio B. Ajá. ¿Y de dónde sale? B de mi apellido. Burga. Ajá. Si alguien quiere Ya hacer saben, todo tipo de grabación, cualquier cosa. edición, lo que sea, que se trate con la musiquita, con audio, acérquense nomás acá al estudio B, Cerquita está. de la pero- parada. Más para arriba, sí. Hola amigos, espero que estén bien. Aquí vamos a conocer lo que es el Estudio B, y acompáñenme. ¿Puedo pasar nomás? Sí, nomás. Lo primero que tenemos aquí es el alcohol y el gelcito para que aquí estamos en la sala de ensayo. Aquí tengo la consolita para ensayar con los monitores, y también tengo un control room para lo que es salas de audición y grabación. Este también se puede utilizar para grabar y ensayar. Y a este lado tengo lo que es el control room. Sigamos. Hey amigos, aquí estamos en la sala de control. Y aquí tengo mis par de monitores, los Yamaha HS8, los controladores. Acá tengo una MacBook Pro de 13 pulgadas. Y aquí tenemos el programa que trabajamos, es con Pro Tools 10. Y también acá tengo las tarjetas de audio de la Focusrite con las que trabajo. Y acá tenemos lo que es los efectos pedales, y aquí es donde tengo los micrófonos para grabar. Y también, si en caso ustedes no tienen algún instrumento, pues no se preocupen, aquí tenemos lo que es el bajo, el bandolín, la guitarra, otro bajito más, y ahí está un charanguito. Y por acá pues tenemos el silloncito donde pueden relajarse y estar sentados mientras escribimos cualquier canción y eso. Así que pues les invito, amigos, amigas, todo el mundo que me ve, pues están invitados a conocer el estudio. Cualquier cosa, pues ahí están los enlaces y los números para comunicarse. Les espero, panas. Bueno, ahorita estuvimos aquí en el estudio B, ¿no es cierto? Sí, Estudio B. Estudio B, queremos, como diría, hacer conocer los emprendimientos o los proyectos que cada uno hemos tenido. Entonces aquí mi amigo tenía su estudio, abrió un estudio recién. Entonces queremos hacer un poquito de propaganda también. Entonces vine a visitarle un rato y de pasito a hacer algunas tomas. ¿Ahorita qué vamos a hacer? ¿Comer? Ahorita vamos a comer. A comer, Entonces, el festín. el festín. Y vamos a ver un poco de películas aquí. Películas, oír musiquita, Musiquita y pasarla bien. ¿Hasta qué horas son ahorita? ya que es las 12:15. Serio, y en las 12 sí. Entonces ya serio, ya ha sido hora de comer, entonces vamos a ver algo de comida. ¿Qué hace los vídeos? Suscribirse a mi canal, por favor. Sí, sí, ¿cómo se llama? Fair Play. Fernando Gramal, nomás busquen en YouTube, Fernando Gramal. Ahí sale ya los videos de Fair Play. Y así que
Ahorita acabamos de hacer lo que es el tour del estudio y estamos esperando la comida porque nos da hambre. Ya dio hambre, pues. Siempre ¿Qué? hay que comer. Ya saben, panas. Se cuidan. Ya, ya matamos así, ¿no? Aquí también seguimos hablando, estamos conversando un ratito sobre cómo hacer lives, cómo coger Sí. un buen sonido en los lives. Estamos tratando de meternos en todo lo que se pueda ahorita. Mientras esperamos la comida. Sí, la comida. La comidita ya viene. Ya vamos a ver qué dice. Unos ricos camarones apanados con langostines. Ya se vienen. Sí. Sí, nomás ve. The one. Llegó el plato para el festín. La langosta ya La llegó. langosta. Los langostinos. Bueno, creo que no se debe comer en el estudio, pero siempre hay una primera vez. Toma, ve. Gracias, güey. Aquí siéntate, ¿no? Pay, pay. A ver si te va a mandar las cucharitas. Si no, no la quiero. Ahorita estamos viendo un poquito de... Muchas las cucharas, ya ven. Ahorita ya llegó la comidita, entonces que vamos a comer un poquito y es hora de almorzar. Pay, pay. Buenazo, Sin empezar. Yo te iba a preguntar Ve. cuánto me ibas a cobrar, pero como no tenía Presupuesto. Y justo me dices, chico. Yo también no sabía, hijo, qué vamos a hacer. O sea, para que nos conozcan a los dos de una, pues. El tomate. Tenemos ají. Estamos hechos. Esto es la gaseosita, ya. Estamos hechos. Ya chinis ratito. Una chinidita. ¿Ves el video en dónde es eso? Ese en Seattle, ¿Dónde es? en Washington. Pero el estado de Washington. Y ahí sabía así chambita. ¿Qué tal, muchachos? Espero que estén bien. Nada más quería comentarles que el video que fui a hacer, o sea, en el video que estábamos viendo ahorita, fui a hacer un spot pequeño. Entonces este spot pueden verle en la página de Estudio B y en la página de Fernando Gramal en Facebook, en Fair Play también en Facebook, en la página de Facebook también. Porque no voy a poner nada de esas tomas en este video. Entonces así que si es que quieren ver el pequeño spot que hicimos, está en las páginas de Facebook y Instagram también. Ya, nada más de eso, espero que estén bien, se cuidan mucho y